Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí obedientes, juiciosos, conectados por este medio hermoso que son las redes sociales. Gracias a Dios por que podemos estar pendientes de congregarnos aún virtualmente y por esta tecnología que estamos hoy en día, ¿no? Qué bendición. Desde la comunidad de nuestra casa estamos congregándonos. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 28. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por seguirnos guiando, dirigiendo a todos. Dependemos de ti para que seas tú el que hable, el que nos guíe, el que nos dé la correcta interpretación y podamos obedecer de una manera apropiada, correcta, para así mismo recibir gran bendición. Así que en el nombre de Cristo Jesús callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Aquí nos dice en esta porción bíblica que el corazón del justo piensa para responder, para hablar. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Qué quiere decir derrama malas cosas? Que dice cosas muy malas y perversas. Habla con mucha maldad. Dice, ofende mucho. ¿Por qué? Porque no piensa antes de hablar. Sencillamente lo que le sale con todo. El enemigo quiere que nosotros seamos así. Personas necias, que es la necedad. Por eso la Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección alejará de él. La necedad, un necio es el que derrama malas cosas, el que habla así, el que aunque le digan que eso está mal, que eso es pecado, aún lo sigue y lo sigue haciendo. ¿O no? Porque es necio. Porque quiere, es que yo quiero, a mí me gusta y ¿qué tiene de malo? Y sigue, y sigue, y sigue haciéndolo. Hasta que aprende a golpes, ¿no? Pues es la vara de la correa, a golpes es que aprende el necio. A hablar correctamente, a hablar bien, a ser prudente con sus palabras. Amén. Por eso el justo es los que hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones y estamos dejando obrar a Cristo. Estamos dejando que Cristo crezca y nosotros menguamos. Por eso ya no vivimos nosotros, sino que Cristo ahora vive en nuestras vidas. Y lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿cierto? Gálatas 2:20 nos dice esa palabra. Por esto debemos entender que los justos nosotros, si tenemos a Cristo, también el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y empieza una transformación, un cambio en nuestras vidas, porque nuestra lengua era imposible de domar. Según en Santiago capítulo 3, dice que nadie puede domar la lengua, que es imposible de hacerlo. Pero con Cristo y con el Espíritu Santo de Dios, no, lo imposible se vuelve posible. Así que sí podemos, con Cristo, hablar buenas cosas, responder bien. ¿Se han visto los respondones? La Biblia nos habla en Tito que no seas respondón, que no seas respondón con tus jefes, con tus autoridades. Amén. El respondón, ¿cuál es qué quiere decir respondón? Que habla cuando le preguntan o le dicen algo, responde y habla de una manera soberbia, altiva, agresiva, violenta, maleducada, con ofensas fuertes, palabras
que hieren, que lastiman, palabras groseras, vulgares. O sea, se derrama malas cosas. ¿Quién lo hace? El impío. Es una persona que no está dejando obrar a Cristo y que anda en pecado, y el pecado, ¿qué es lo que hace? Daña, distorsiona al ser humano. Es como un virus en el computador que lo daña y lo distorsiona todo. Asimismo, el pecado viene y daña al ser humano, lo distorsiona a tal punto que lo hace hablar mal, que no lo hace pensar antes de hablar. Porque el pecado es lo que más distorsiona al ser humano. Es más el que le provoca hacer y decir cosas malas. Amén. Por esto Dios nos aconseja aquí que debemos ser justos, o sea, tener a Cristo. Somos justificados gratuitamente por Jesucristo, por nuestra fe en Él. Amén. Y pasamos a ser de impíos, de necios, a justos y a sabios. Porque también en el libro aquí de Proverbios 10, vamos a leer los versículos 31 y 32. Mire lo que nos dice: la boca del justo produce sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Aquí nuevamente miramos lo que los impíos hacen, el pecado, lo que distorsiona y logra hacer en las personas, pero también cuando Jesucristo está, lo que hace en nosotros, ¿cierto? Provoca sabiduría, porque Jesucristo es sabiduría y poder de Dios. Y el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y nos lleva a esa sabiduría y a hablar con sabiduría y con prudencia. Por eso la boca del justo produce sabiduría. Sabe responder, sabe decir bien las cosas. Piensa antes de hablar. Amén. ¿Quiénes? Diga, nosotros los justos, los que tenemos a Cristo, los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y pensamos bien antes de responder, antes de decir cosas de alguien o de algo. Pensamos. Hay personas que al momento lo que dicen de una vez, como los niños, por eso dice que la necedad está ligada en el muchacho. Un niño dice lo que piensa, no lo que ve, de una vez lo va diciendo pronto. Pero no piensa si ofendió o hizo fue mal. ¿Cierto? Entonces hay que irlo direccionando al niño, enseñándole, corrigiéndolo. Y si no aprende, con vara para que lo haga bien. Amén. Asimismo nosotros, Dios nos va a guiar, a enseñar, a corregir, para que hablemos bien. Para que no nos metamos en líos con nuestra boca. Una de las cosas que más nos mete en líos es la boca. O la que también produce mucha bendición. Depende de si estoy siendo justo, estoy dejando obrar a Cristo, o estoy siendo necio. Si estoy dejando que la sabiduría de Dios esté en mí, la sabiduría de lo alto, o la necedad. Y un niño ve a una muchacha o una señora así como un poquito pasada de kilos, y ay, mire esa gorda, así. Y es duro, no dice, no seas imprudente, mijo, tengo que irla a corregir, ¿cierto? Porque el niño no piensa en lo que está diciendo, sencillamente habla, porque la necedad está ligada a él, hasta que va aprendiendo. Pero ya cuando nosotros estamos grandes, después de edad de 10, 12 años, 13, 14, 15 años, ya es muy diferente, ¿cierto? Ya empezamos a hablar mejor, ya empezamos a ser más prudentes. Ya somos personas que respondemos con sabiduría. Si tenemos a Cristo, si dejamos que el Espíritu de Dios nos... Y dependiendo también de la educación que recibamos en casita. Todo eso nos ayudará a ser personas que respondemos sabiamente, que pensamos antes de hablar y respondemos y pensamos antes de responder a las personas. Pero el enemigo sabe todo eso. No quiere que nosotros respondamos con sabiduría, ni respondemos, ni hablemos lo que agrada. ¿Qué quiere decir lo que agrada? ¿Lo que agrada a los demás?
No necesariamente. ¿Lo que agrada a quién? A Dios. Yo voy a hablar lo que agrada a quién? A mi Padre Celestial. Amén. Y eso que agrada a Dios, lo estoy hablando ¿por qué? Porque pensé antes de hablar. Porque ya no estoy en pecado. El pecado me había distorsionado todo y me había llevado a hablar cosas perversas, pero ahora ya entendí con Cristo que ya no es así, que ahora viene una transformación, una renovación en mi ser, en mi lengua, a tal punto que ahora lo que hay en mi corazón ya no es pecado, sino es a Cristo, es amor. Ya no hay odio, resentimiento o amargura, porque una persona con una raíz de amargura, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a hacer? No va a hacer muy buenas cosas, ¿cierto? Pero cuando viene Jesucristo, nos sana de todo eso, saca esas raíces de amargura y empezamos a hablar bien, porque una persona con raíz de amargura habla amargura. Mal, derrama en malas cosas, quejándose, renegando, insultando. Si le llegan a decir algo medio malo, lo medio llegan a provocar a ira, uy, ahí sí que, mejor dicho, se suelta todo. Suelta todas esas palabras, le salen de su boca de serpientes y escorpiones. ¿Cierto? Pero si tenemos a Cristo, pero el enemigo, hay un enemigo que nos quiere dañar, hay un enemigo que quiere hacernos distorsionar, y ese enemigo va a producir que el pecado, va a querer que no tenemos el pecado, y si salimos del pecado, vamos a hacer entonces que se enojen, porque enojados también hace que el enojo, la persona no piense casi, sino que de una vez va diciendo lo que siente por la ira, ¿cierto? Por eso en el libro de Proverbios 15, versículos 1 y 2 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Miren lo que dice la boca de los necios que habla. Sandeces. Diga, yo no voy a hablar sandeces. ¿Qué son sandeces? Que en lugar de decir permiso, quítese. En lugar de que no entendió que tan bruto, tan animal, ¿ve? De una vez como que se enojó porque no entendió. Entonces, ¿por qué es que no entendió? Porque usted es bruto, animal, ¿sabe? Pero ¿usted por qué le dice así? ¿Por qué se enoja de esa manera y por qué derrama esas malas cosas? ¿Por qué dice sandeces? Porque todo eso que tú dices, acordémonos que todo lo que digamos, esas malas palabras, debemos dar cuenta a quién. A Dios en el día del juicio. Porque por mis palabras seré justificado o por mis palabras seré condenado. A mí yo soy así y al que no le gusta, pues de mala yo soy, seguiré y seguiré siendo así. Y le dije, bueno, usted siga siendo así, pero cuando llegue allá con el Señor, tendrá que dar cuenta de todo lo que ha hablado, lo que ha respondido. Amén. Por eso Dios dice, cuando veas a una persona enojada, más si es autoridad, blanda respuesta. Amén. Pues se me pone un ejemplo, por ejemplo, en un colegio, hoy en día que se respeta tanto a los profesores, a la autoridad, ¿no? En mi época se respetaba mucho al profesor. Lo que él decía. Entonces, que un profesor llegue a clase y todos ahí hablando, y entonces el profesor, por favor, silencio. Se callan muchos menos uno. Y ahí parado hablando. Dice, hey joven, silencio por favor y siéntese. Pero el muchacho, al oír al profesor que le habló así como con seriedad, como con autoridad, como un poco enojado, se pone bravo. Y en lugar de responderle con una blanda respuesta, lo que hace es responderle ásperamente al profesor. Ay, qué pena, profesor, pero usted a mí no me manda. A mí no me calla. A mí no me calla nadie. Además, usted está aquí gracias a que yo pago aquí una pensión. Usted come gracias a mí. Y eso lo escuché en un alumno aquí en Bucaramanga, que le dijo eso a un profesor.
Pero en mi época, que eso sucediera, eso no sucedía. Pero le respondió así al profesor. Pero aquí es donde viene el profesor. ¿Qué debe hacer? Porque me respondió, en lugar de calmar al profesor, porque estaba un poco enojado por lo que estaban hablando todos, y entonces los estuvo diciendo que por favor silencio. Este no quiso callar, le dijo, usted por favor silencio, joven, siéntese. Le habló con autoridad, no lo habló con insultos, no lo insultó. Porque es autoridad. Y la autoridad no está para infundir temor al que hace el bien, sino el que hace lo malo. Y está para corregir el mal. ¿Cuánto lo creemos? Por eso la autoridad, cuando se enoja, teme porque va a corregir. Amén. Así que es mejor hablarle con blandura. Amén. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el fuego. En lugar de que este profesor se calmara, lo que hizo fue alborotarlo más. O sea, hacer lo que de verdad se enoje. Bien. Es así mismo en el hogar, con los padres, con los hijos, los esposos, la esposa con el esposo. ¿Sabe que es la cabeza, la autoridad? Si ve al esposo enojado, cállese, no. ¿Cómo le va a decir así? ¿Cómo va a hacer que su esposo no se enoje más si usted le responde, mujer, con palabras ásperas? O viceversa, el hombre a la mujer, o los hijos a los padres, o los padres a los hijos, o alguna autoridad, al jefe. En este caso, que iba al profesor. Pero también ahí donde viene unas reacciones, 3 reacciones. El profesor puede tomar 3 reacciones. Primera reacción, no decir nada. Dejar que el otro sea altanero y grosero. Segunda reacción, responderle conforme a su necedad, porque fue necedad, conforme a esas palabras ofensivas, responderle igual. ¿Sí? Entonces, sí, el profesor, que me lo puede repetir aquí en mi cara, venga aquí, me lo repite aquí si es tan varón. Un profesor hablando le hacía a un alumno, aunque el alumno le haya respondido mal, uno como profesor o el profesor no debe perder la calma, aunque tenga la autoridad. Amén. Y en el mismo Proverbios nos dice la respuesta. Proverbios 26, versículos 4 y 5. Mire lo que nos dice. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Pocas palabras, este muchacho necesita corrección, ¿cierto? Pero sin violencia, sin la misma necedad que él. Amén. Le habló, le respondió con aspereza, y el profesor ahí tiene que tomar autoridad para corregir eso. Entonces, no le va a responder conforme a su necedad para que no sea igual que él, ¿no? Volverse que usted cómo me va a hablar así. Eso sucedió una vez en un estudio bíblico con un pastor y un alumno, un discípulo, y por una palabra de Dios que estaba enseñándole y no estoy de acuerdo, y como no estuvo de acuerdo el alumno y se pusieron a discutir y se fueron a manos, a golpes con el profesor, o sea, con el pastor. Imagínense llegar hasta ese punto. Es que le respondió conforme a la necesidad del estudiante. Fue igual que él, pocas palabras. Ahí no hay autoridad, eso no es la violencia, las malas palabras, me insultó, yo le insulto el doble. Eso es igual, ser igual al otro, ser igual de necio. Pero soy la autoridad, a mí me respeta. No, pero esa no es la manera de hacernos respetar. Entonces aquí dice el Señor, responde al necio como merece su necedad.
para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, ¿qué debe hacer el profesor? Si tiene a Cristo y el Espíritu de Dios y tiene la sabiduría de lo alto, va a responderle a este alumno con sabiduría de lo alto. Amén. Y le va a decir, joven, se me sale del salón. Y queda aquí anotado en la hoja de disciplina. Por favor, se me sale. No sé ustedes algunos llegó a pasar por ahí que lo sacaron del salón en la clase por estar cuchicheando con nosotros. A mí me pasó una vez que me sacaron de clase por estar riéndome con otro amigo, con un compañero, que nos reíamos por vuelve a pasar una mosca y nos reíamos. Nos reíamos por todo y nos cogía una risa toda contagiosa que uno no podía parar. Entonces empezamos a reírnos. Entonces el profesor, al vernos reír, ¿y ustedes de qué se ríen? Y nosotros no le podíamos responder porque seguíamos riéndonos. Y entonces se puso bravo el profesor y se salen este par de majaderos, así nos dijo, sálganse. Y nosotros nos salimos toteados de la risa, pero no podíamos. Entre más nos decía cosas el profesor, más nos daba risa. Dios mío, Cayo, eso es ofensivo. Y tiene todo el derecho de sacarnos. Estuvo bien. Aunque mi intención nunca fue burlarme de él. Nunca fue. Pero no estuvo bien. Y nos ganamos la sala y nos sacaban de clase y el precepto de disciplina o el rector nos llegaba a encontrar, por favor, ¿y ustedes qué hacen afuera, jóvenes? No, es que nos sacaron de clase. Hay más corrección todavía. Nos ponían hasta poner matrícula condicional. Allá sí había disciplina, ¿cierto? En el colegio donde yo salí había una buena disciplina. Se me sale, nunca le decía, este gran no sé cuánto no. Usted joven, por favor, se sale. Así, con autoridad. Usted irrespetó este lugar, me irrespetó, lo pongo aquí en la hoja de disciplina como lo que usted acaba de hacer. Y se me sale. Eso es responder al necio como merece su necedad, no conforme a su necedad. Amén. Y esa sabiduría nos la da es Dios. A veces el enojo no deja pensar y lo que hace es querer es golpear al otro y decirle quién sabe cuántas groserías, cuántos insultos y cuántas cosas, ¿no? Si usted es autoridad, hágalo con sabiduría. Corrija bien. No conforme a la necedad del otro, sino como merece su necedad. Y solo el Señor Jesucristo me da esa sabiduría para hacerlo. Solo el Espíritu Santo de Dios me da esa sabiduría para poder ser una persona que hable correctamente, que actúe correctamente. Especialmente que pueda responder bien y que todos quieran, que digan, este profesor no se pasó de la raya, pero también tiene autoridad. ¿Cierto? No dejó que este muchacho se saliera con la suya, sino que lo corrigió. Amén. Y así cuántas situaciones podemos llegar a pasar en la casa, en el colegio, en el trabajo, en todas partes. Podemos llegar a pasar cosas así. Es más, hasta el enemigo va a hacer que nos provoquen a ir a la provocación. ¿Qué es lo que más te provoca ir? Hay muchas cosas. Y una de las cosas que más provoca ir es el pecado. Cuando tú ves pecando a alguien contra ti, por ejemplo, una infidelidad, ¿te enojas? ¿Ves que pescaste a tu esposo o a tu esposa con otra, con otro? ¿Tú qué haces? ¿Lo felicita? ¿No? ¿Se pone alegre? ¿No? Se enoja, pero no derrama malas cosas. Tengo derecho a enojarme, pero no a pecar. Amén. Me enojo, pero le hablo bien a la pareja. Pero serio, con autoridad. No con insultos. Porque Dios tanto va a corregir al uno que fue infiel y al otro por hablarle de esa manera tan necia, tan perversa,
con las palabras, con groserías, insultos, le dice hasta que se va a morir y que me arrepiento y que usted es lo peor porquería que ha tenido. Mejor dicho, que no le dice a la persona. Hay personas que con una sola palabra, una sola, destroza al otro, lo pone. Una sola palabra. Una sola palabra basta para derribar a alguien. Amén. O para edificar. Nosotros debemos ser personas que edifican, no que derriban. Y tenemos que por eso pensar antes de hablar. Amén. Es importante entender esto, que la blanda respuesta, ¿no? Que en lugar de ponerme áspero, de voz, y si en vez de cállese, el otro está todo bravo, cállese, así como le va a ayudar, se va a poner más bravo a otra persona. A menos que la otra persona tenga a Cristo y diga, se calme y diga, no. Porque el sabio, la ira, el enojo lo sosiega rápido y no se enoja fácilmente. Pero el necio da rienda suelta a toda su ira. Y derrama palabras insultantes que después está diciendo, ay, no, soy porque está enojado y qué pena. Pero yo no quise decir eso. Ya lo dijo. ¿Cómo así que no quise? Ya lo dijo. Si usted ya lo dijo, ya. No, es que no sé qué me pasó. Yo sí te digo que no pensaste antes de hablar. La ira te bloqueó. La ira y llevó a la persona a decir y a portarse de una manera incorrecta. No como un cristiano, no como una persona que tiene a Cristo. Amén. Pero los que tenemos a Cristo, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a responder con mansedumbre y reverencia. Vamos a hacer las cosas bien y somos autoridad. Vamos a responderle al que necio como merece su necedad, sin tratarlo conforme a su necedad. Amén. Sin ser una persona que denigre, insulte igual, sino que más bien corrija eso. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Aunque decirlo es muy fácil, ¿no? Para que cuando nos pase, la cosa es fácil también, ¿no? Con el Señor, porque el enemigo va a ponerte esas provocaciones. Por todas. Este se enoja fácil, venga, lo provoco. ¿Qué es lo que hace que más te enoje? Venga, el enemigo sabe qué es, entonces provoca. A mí una de las cosas que me hace enojar más es la impuntualidad. Yo ser impuntual, o ser impuntual por culpa de otros. A mí me enoja. Pero no para decirle estos y decir, tratarlos como el suelo y como el piso y insultarlos y denigrar. No, tampoco. Pero sí para decir, bueno, yo no quiero ser impuntual por causa, ¿cierto? De otros. Y no es por causa de otros, al final es por causa de uno mismo que se pone a esperar a los otros. Amén. Así que la ira de lo alto nos va a llevar a responder bien, a actuar bien. Amén. Pero también hay otra cosa que nos puede, y es las muchas palabras. En las personas que hablan mucho, puede haber pecado allí, ¿o no? Errores, malas palabras, que le salen cosas que no debe. ¿Cierto? En el libro también de Proverbios 10, vamos a leer los versículos 19 y 20, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogí la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Amén. En las muchas palabras, ¿qué es lo que no falta? Pecado. ¿Qué es? Una persona que cuenta hasta lo más íntimo de la casa, de todo, con pelos y señales de su casa, de su intimidad, todo. ¿Y usted por qué cuenta si usted ni siquiera le están preguntando qué está pasando en su casa? ¿Usted por qué está contando todo? Ay, déjeme, ay, soy así. Ay. Habla más de la cuenta. Se apresura
a decir cosas que no debe. Habla mucho, mucho. No es prudente. El sabio, ¿qué es? Prudente, refrena sus labios, habla lo que es. Ustedes disculpen para dónde van. Vamos a hacer unas vueltas. Y ahorita más tarde volvemos. Ah, bueno, chao. No necesito decir más, o sí necesito. A menos que pregunten. ¿Y qué vueltas van a hacer? Porque hay reporteros también, ¿no? Que preguntan todo. Pues unas vueltas al centro. Vamos a hacer unas compras. Hasta ahí. Pero vamos a ir a tal parte, vamos a ir a tal otro almacén, vamos a comprar esto, vamos a comprar unos zapatos, voy a comprar eso, porque es que a mi hijo, mi hija le falta esto, a mí le falta, entonces lo vamos a comprar, porque es que se le cayó no sé qué, que le falta no sé cuánto, y empieza a contar. Y vamos a ir primero allá, luego vamos a ir hasta no sé dónde, luego vamos a pasar hasta otro lado, y vamos a estar 15 minutos después de la pregunta. Y él dice, refrena tus labios. Sé prudente. Responde. No seas maleducado, no responder. Pero responde con sabiduría. Amén. No contando todo. ¿Cuántos estamos comprendiendo esto? Diga, yo soy prudente al hablar. Y en toda mi manera de actuar también. Actuar y de hablar. Amén. Nuevamente digo, las palabras cuando se nos llegan a salir por el mucho hablar, podemos llegar a meternos en líos grandes. Amén. Por hablar más de la cuenta. Pero también hay algo que el afán también provoca errores. El afán hace que la persona le dé prisa, se apresure a hacer cosas o a decir cosas. Porque está con afán. Entonces se apresura. Y al apresurarse, pues no piensa casi en lo que va a hacer o va a decir. En este caso, lo que estamos hablando es de lo que va a decir, en lo que va a decir. Entonces el afán puede llevar a la persona a decir cosas terribles. Amén. Cosas que no debe. Por precipitarse. No debió decirlo, pero lo dijo. El afán lo llevó a eso. En el libro de Mateo 13, 22 y 23, el Señor nos advierte, porque muchas veces cuando llegamos a las predicaciones o cuando tú estás escuchando palabra ya en tu casita virtualmente y escuchas la palabra de Dios, pero con afán, y la palabra de Dios es la semilla que entra en nuestros corazones. Y si mi corazón está con afán, o sea, no es una buena tierra, no está muy bien dispuesto, sino que estás con afanes, que me toca comprar, que me toca hacer, que la comida, que que lo otro, y que el partido ya empezó, estás afanado por otras cosas, pero no pone casi atención a la... Entonces, recibir la palabra de Dios con afán, se recibe pero se ahoga y se vuelve infructuosa, nos dice Proverbios, Mateo 13, 23 y 22 y 23. Dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. Por eso entonces, supongamos que tú estés escuchando Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué dice? Por nada, aquí dice, por todo estáis, o por algunas cosas puedes estar afanoso, no. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios llenará y guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si Dios dice que por nada, es por nada. Porque el afán lo único que me va a llevar es a prisas y a errores, tanto en mi manera de actuar como en mi manera de hablar, de responder. Entonces,
cuando tú vayas a la casa de Dios con afanes, no vas a recibir bien. Pero cuando vamos bien, tranquilos, vamos a recibir, y es una buena tierra, es un corazón donde no hay afán y donde va a recibir la palabra de Dios y va a entenderla y a obedecerla correctamente, a dar fruto. Entonces entendí, ay, sí, por nada estar afanoso. Ya entendí esa palabra. Amén. Pero también en el libro de Proverbios 19:2 nos habla del afán. Dice que el afán, dice que no es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. El afán, o sea, no es bueno el afán sin reflexión, o sea, sin pensar. ¿Ven? El afán te va a llevar a cometer muchos errores, tanto en manera de actuar como en la manera de hablar. Tengamos cuidado con el afán. El afán. Me apresuró a decirle un montón de cosas a esa persona y esa no fue tal. Y yo me apresuro. ¿Cierto? Bueno, ya que usted ya insultó a tal que le dijo un montón de cosas a una persona que no hizo nada. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Por apresurado, afanoso fue, insultó, le dijo. Es más, así sea la persona correcta la que sí. No debió haberle insultado. Amén. Es que me va a oír, a ver, y tengo que encontrar, y me la encuentro ahorita, me va a oír, me va, y espere, respire profundo, deje la ira y deje el afán. Ira y afán, ¿sí ven? Que llevan a responder, a hablar cosas perversas, derramar malas palabras, malas cosas, que crean un ambiente tenso, que crean un ambiente desagradable, ¿o no? Es así. Y Dios quiere es que nosotros seamos personas que creamos un ambiente agradable con nuestras palabras, con nuestras respuestas. Amén. Y que seamos personas de bendición. Amén. Por eso, no nos preocupemos porque muchas veces vamos a llegar a ser perseguidos, calumniados por otros. Y cuando nos pidan a nosotros, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué los demás están diciendo eso de ustedes? Ahí es donde debemos aprender a responder, ¿cierto? En el libro de Mateo, capítulo 10, también, del versículo del 16 al 20, nos dice el Señor. Mateo 10, del 16 hasta el 20, dice así: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causas de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Uy, aquí nos dice el Señor, no te me afanes por hablar, piensa más bien y di: Espíritu de Dios, gracias por guiarme, porque tú me darás las palabras adecuadas y correctas para hablar, para responder lo que me estén diciendo, las acusaciones falsas que estén contra mí. Amén. Podré responder de una manera apropiada, sabia y con verdad. No porque se pueden puras mentiras. No, digan con la verdad. La verdad siempre triunfa, ¿cierto? La verdad nos hace libres. La verdad, con la verdad. Y con sabiduría y con verdad lograremos responder, aunque nos acusen, aunque nos digan de todo. Vamos a responder sabiamente y vamos a dejar... El mismo Espíritu de Dios es el que va a hablar por nosotros, a través de nosotros. Miren lo que dice: la bendición de tener a Cristo, diga, el Espíritu de Dios va a venir a mí y Él es el que va a hablar por mí. Él va a responder a través de mí. Así que los que se enojan contra ti con lo que dijo el Espíritu Santo, será contra el Espíritu Santo, no será contra ti. Amén. Por eso también el libro de Primera de Pedro, capítulo 3,
Vamos a leer los versículos del 14 al 16. Dice así la palabra: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Gloria a Dios. A veces nos acusan de fanáticos y locos porque no celebramos el Halloween, porque le decimos a esa persona no se disfrace, mire, más bien es un día común y corriente, vamos, ¿cierto? Un ejemplo, ¿no? Y ya empiezan, miren esos evangélicos, miren estos que nos incitan a no celebrar esto, que es una tradición, que es de nuestra cultura, ni siquiera es de aquí, en esta cultura de Colombia. Fue adoptada de otras culturas. Fue traída aquí, sobre el Halloween. Amén. Entonces, nos pueden llegar a acusar solo porque dijimos que eso era pecado. ¿Será que está pasando? Está pasando. Por decir la verdad y bien, no de una manera insultando ni denigrando a nadie, sino diciendo, eso es pecado. Esa mujer que tienes no es la que Dios quiere para ti. Debes dejar esta mujer porque Dios está enojado contigo por tener esa mujer o por tener ese hombre. Déjala. Estás en adulterio, estás en incesto, en fin. ¿Cuántas cosas puede decir el Señor a través de predicadores, profetas, que pueden llegar a ofender al necio, no al sabio, al necio? Que el necio se va a pegar la ofendida más terrible, ¿no? Y tal vez nos van a acusar, nos van a llevar a tratar de hacernos callar. Pero aquí dice el Señor, no temas, no te temas delante de ellos, ni te turbes delante de ellos, porque yo te ayudaré a decir lo que tienes que responder allá. Amén. Pero vas a hablar con mansedumbre y reverencia, siempre respetando a los demás, siempre con mansedumbre y reverencia, para que lo que hables los demás queden avergonzados por estar calumniando tu buena conducta en Cristo. Amén. Qué bendición, porque se nota. No viene aquí a dar cuántos son, que porque aquí y empieza a insultarlos y también a decir malas palabras. No, vamos a hablar con mansedumbre y reverencia. Reverencia es respeto a los demás. Así no me respeten ellos, yo sí los respeto. Y lo que tenga que responder, lo responderé conforme al Espíritu de Dios hable a través de mí, porque me fue dada palabra de Dios en ese momento para hablar, porque pedí antes de hablar al Espíritu de Dios que me guíe. Porque según Romanos 8:14, los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios, y los hijos de Dios, Dios los respalda. Amén. Diga, yo soy un hijo de Dios, Dios me respaldará. Si no he hecho lo malo, ¿no? Si está haciendo lo malo y quiere salirse con la suya, dice, yo no te voy a defender en eso. Yo te voy a defender cuando te estén calumniando. Amén. Cuando estés en una situación que aparentemente se quieren salir con la suya contra ti, pero nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Te harán la guerra, pero no te vencerán, te dice el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque estoy contigo, hijo mío, hija mía. No temas, no te turbes delante de ellos. Tranquilo, háblales con mansedumbre y reverencia para que se avergüencen de sus calumnias por tu buena conducta. Y reconocerán que estamos en una buena conducta, que nos dijeron fanáticos y locos, pero no que tengamos una mala conducta. Amén. Que para ellos les parece locura, pero a nosotros es poder de Dios la palabra, ¿cierto? La Biblia.
la predicación del Evangelio. Es una bendición muy, muy grande. Y hablaremos la palabra con mansedumbre y con reverencia. Hablaremos la palabra sin insultar a nadie, pero sí diciendo qué es el pecado, qué es la maldad y cómo Dios quiere que nosotros estemos siempre en obediencia, en santidad para que nos vaya bien y dejemos obrar a Cristo y su Santo Espíritu para que Él nos defienda. Es más, a través de nosotros mismos. Que tú dices, uy, ¿usted cómo habló? No es que no fui yo. Fue el Espíritu Santo a través de mí. Y vamos a decir, vale la pena ser un hijo de Dios, vale la pena tener a Cristo, el Espíritu de Dios y ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando nos presentemos, cuando se nos presenten todas estas cosas, pensemos antes de hablar y pidamos dirección siempre al Espíritu Santo. Él responderá por nosotros y nos defenderá. Nos ayudará, nos guiará y nos sacará en victoria de todo. Amén. Y vamos a ser personas que nos vamos a caracterizar por ser personas que respondemos sabiamente, que adornamos la doctrina de Cristo con esa sabiduría, con esas respuestas. Amén. Que nuestras palabras, nuestro lenguaje es como plata, como oro, que es como una medicina. ¿Por qué? Porque la medicina también lo que hace es sanar a los demás y traer beneficio. Pero hay medicinas que gustan, que saben rico, pero hay medicinas que no saben rico, no gustan y duelen. Entonces hay veces que la palabra de Dios o lo que se está hablando de parte de Dios puede que te duela o no te guste, pero te va a sanar. Lo importante es lo que hace, cómo te levanta. Amén. Entonces, no te preocupes y recibe cuando la palabra de Dios con mansedumbre también y con reverencia. Todos aprendamos a ser personas que respondemos con sabiduría, o sea que pensamos antes de hablar y pedimos siempre al Espíritu de Dios dirección, siempre, siempre. Siempre, no solo para hablar la palabra, no solo para responder cosas, sino donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, siempre debemos estar pidiéndole al Espíritu de Dios que nos guíe para hablar cosas buenas y no terminar hablando sandeces o terminar hablando cosas que no convienen o terminar criticando al gobierno, insultando al presidente, insultando a los gobernantes, hablando mal de los pastores. Terminemos haciendo cosas que no deben, que no debemos. Amén. Sino más bien seamos personas irreprensibles con una buena conducta en Cristo. Y nuestras palabras denotarán cómo está nuestro corazón. Si mi corazón está bien, mis palabras estarán bien. Si mi corazón está mal, se notará también. Aunque trate de fingir, en algún momento, en un momento de enojo, se le notará. No, yo no quise decir eso. No, tranquilo, ya sé lo que usted realmente siente por mí. ¿Cómo se sabe que una persona lo que siente realmente por uno? Cuando está enojado. Se le salen las... No, es que se me salió, pero tranquilo, ya sé lo que realmente sientes por mí. Amén. No es para tampoco nosotros ponernos dramáticos, pero sí para entender en quién debemos confiar y en quién no. Amén. Entonces les pido que oremos, que dispongamos nuestros corazones para que esta palabra caiga en buena tierra y dé mucho fruto. Y seamos personas sabias para hablar, para responder, que pensamos antes de hablar. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has hablado, nos has reconvenido, nos has enseñado. Gracias, Padre. Necesitábamos esta palabra para que tu sabiduría siempre esté en nuestras vidas. Tu Señor Jesucristo, por favor, obrando en nosotros y tu Santo Espíritu guiándonos en todo momento para que sepamos responder cuando nos pregunten, cuando sepamos responder cuando nos hablen y podamos hablar siempre con sabiduría, con mansedumbre y con reverencia. Sepamos responder y no contemos todo, seamos prudentes también al hablar. Que la ira,
no nos dejemos provocar y el afán se quite de nosotros y todo pecado que nos llegue a distorsionar nuestro lenguaje. Gracias, mi Señor. Por eso, levanten las manos y repitan conmigo: Señor Jesucristo, gracias por estar en mi corazón. Gracias por domar mi lengua. Gracias por transformar mi corazón. Porque tuyo es mi corazón, Señor Jesucristo. En tus manos está, porque de la abundancia de mi corazón habla la boca. Yo quiero que seas tú, Señor, por favor, transformando mi corazón a través de tu Santo Espíritu. Gracias por renovarme para que lo que yo hable sean palabras buenas, sean respuestas correctas, no sea un respondón, sino una persona que habla con sabiduría siempre. No importa si soy joven o no, voy a responder con sabiduría. Que nadie menosprecie tu juventud, sino que digan: qué joven tan sabio. Gracias, mi Señor. Y no tampoco la vejez, qué viejito tan necio, sino que entre más viejito, más sabio. Gracias, mi Señor. Y gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas, ayudarnos a responder sabiamente para adornar tu doctrina, para que seamos nuestro lenguaje que te agrade a ti primeramente y que traiga bendición a los demás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, porque de aquí en adelante vamos a pedirle al Espíritu de Dios que hable antes de nosotros, que nos guíe antes de nosotros responder o hablar a los demás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por guiarnos, Espíritu Santo. Levanten las manos todos y reciban la dirección, la guía del Espíritu Santo aún en el modo de hablar en la lengua, para que dome nuestras lenguas y podamos ser personas que hablamos con rectitud, con sabiduría. Ya no hablamos malas cosas en el nombre de Cristo Jesús, porque el pecado ya no está en mí. Ya no estoy dañado, ya me arregló el Señor. Ahora estoy súper bien en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén.